Le ofrecieron dinero, pero el precio fue una vida y una mujer apache. El hombre caminaba despacio por las calles polvorientas del pueblo. El sol caía pesado sobre su espalda y el sudor le recorría la frente mientras cargaba la pequeña bolsa con verduras que había vendido esa mañana. Cada moneda que tenía era fruto de largas horas de trabajo, y aunque no era mucho, era suficiente para mantener a su familia un día más. Siempre había creído que el esfuerzo honesto sería suficiente, pero últimamente sentía que la vida le exigía más de lo que podía dar. Esa mañana había despertado con la sensación de que algo cambiaría. No sabía si era un presagio o simplemente su mente cansada deseando algo distinto, pero la sensación no lo abandonaba. Mientras se dirigía a su casa, vio a un hombre elegante apoyado contra la pared de un edificio viejo, con un sombrero que le ocultaba casi todo el rostro. El hombre tenía una sonrisa extraña, apenas perceptible, y los ojos brillaban con una intensidad que hacía que quien los mirara sintiera curiosidad y miedo al mismo tiempo. «Buenos días», dijo el hombre elegante. «¿Puedo hablar contigo un momento?» El protagonista vaciló, pero algo en la voz le hizo detenerse. No era solo el tono, sino la certeza que parecía irradiar, como si supiera más de él de lo que él mismo sabía. Asintió con la cabeza y se acercó, sin entender del todo por qué lo hacía. «Escuché que eres alguien trabajador», continuó el hombre. «Tengo una propuesta que podría cambiar tu vida». El protagonista arqueó las cejas, desconfiado. Propuestas así no llegaban a menudo a un hombre como él, y cuando llegaban, casi siempre venían con trampas o engaños. Sin embargo, algo en la manera de hablar del desconocido le hizo quedarse. «¿De qué se trata?», preguntó, tratando de sonar seguro, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre elegante sonrió de nuevo, y esta vez su expresión parecía más seria. Sacó un sobre grueso de su bolsillo y lo mostró sin tocarlo. El protagonista pudo ver que estaba lleno de billetes. Su boca se abrió ligeramente al darse cuenta de la cantidad. Era mucho dinero, más de lo que jamás había visto. Por un momento, todo su mundo se llenó de posibilidades. Podría arreglar la casa, comprar comida suficiente para toda la semana, quizá incluso ayudar a su madre enferma. «Solo hay un detalle», dijo el hombre, bajando la voz. «No es algo sencillo. Este dinero no se gana sin pagar un precio». El protagonista sintió un escalofrío recorrer su espalda. La palabra precio hizo que su mente se llenara de imágenes oscuras, de cosas que no quería imaginar. Sin embargo, la tentación era grande. La vida le había enseñado a luchar por lo que necesitaba, y ahora todo parecía servido en bandeja, aunque con condiciones. «¿Qué clase de precio?», preguntó, tratando de mantener la calma. El hombre elegante hizo una pausa, como si midiera cuidadosamente sus palabras. Luego habló: «No puedo decir mucho aquí, en la calle. Ven conmigo, y te lo explicaré todo». El protagonista dudó. Sabía que seguirlo podía ser peligroso, pero algo en él también quería saber más. Quizá era la curiosidad, quizá la desesperación. Finalmente, asintió. Caminaron juntos por callejones y caminos poco transitados hasta llegar a una cabaña aislada en las afueras del pueblo. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, el protagonista pudo ver un espacio sencillo pero ordenado. Allí, sentado frente a una mesa de madera, estaba un hombre más mayor, con barba canosa y ojos penetrantes. Su presencia imponía respeto. «Ella ya sabe que vendrá alguien», dijo el hombre elegante. «Te explicará todo». En ese momento, una mujer apareció desde la sombra de la cabaña. Su piel era oscura, sus ojos profundos y su mirada firme. Vestía ropa sencilla, pero cada gesto transmitía fuerza y dignidad. Era evidente que no era una mujer común, había algo en su forma de moverse, en su postura, que mostraba que conocía la vida de manera directa, sin miedo. «Soy ella», dijo la mujer, con voz calmada pero firme. «Sé por qué vienes. Y también sé lo que está en juego». El protagonista tragó saliva.
La mujer no necesitaba más palabras para mostrarle que la situación era seria. La tensión se sentía en el aire, densa y casi palpable. El dinero que te ofrecen, continuó la mujer, no es gratuito. Alguien tendrá que pagar un precio, y ese precio es más alto de lo que imaginas. El hombre elegante asintió, sin intervenir. El protagonista se dio cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. El dinero parecía brillar ante sus ojos, pero cada billete tenía un peso invisible, un peso que no podía medir hasta ahora. ¿Qué clase de precio? Preguntó de nuevo, con un hilo de voz. La mujer lo miró fijamente, como si evaluara su alma. Luego habló, alguien sufrirá. Y esa persona podría ser alguien cercano a ti, o alguien que ni siquiera conoces aún. El protagonista sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de la mujer hacía que la tentación del dinero se mezclara con el miedo y la culpa. Quiso retroceder, pero su corazón decía que también podía cambiar su vida para siempre. Pasaron las siguientes horas hablando. La mujer le contó historias de su vida, de su cultura y de las luchas que había enfrentado. Cada palabra la hacía más real, más humana, más imposible de ignorar. Mientras hablaba, el protagonista comprendía que lo que le ofrecían no era solo dinero, era una prueba de su moral, de sus valores, de lo que estaba dispuesto a hacer cuando la necesidad golpea fuerte. La tarde se convirtió en noche, y la conversación continuó. El protagonista sentía que cada decisión se acercaba como un río que avanzaba imparable. La mujer, sin mostrar miedo, le explicaba las consecuencias de cada acción. Cada palabra era un recordatorio de que la vida no tiene segundas oportunidades cuando se juega con el destino de otros. Finalmente, la mujer se levantó y se acercó. Sus ojos brillaban con determinación. Debes decidir pronto, dijo. El dinero está ahí, pero no durará para siempre. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro. El protagonista se quedó solo por un momento, con el sobre frente a él. Miró los billetes, y luego el vacío de la noche que lo rodeaba. Pensó en su madre, en su hermana, en la vida que podía tener si tomaba el dinero. Pero también pensó en la mujer apache, en su mirada, en su dignidad y en lo que significaba para alguien pagar un precio tan alto por obtener algo. Se recostó contra la pared de la cabaña, respirando hondo. La decisión que debía tomar no era simple. Cada segundo que pasaba lo acercaba al momento en que todo cambiaría, para bien o para mal. Sentía miedo, pero también una chispa de respeto por la vida que no debía tomar a la ligera. Mientras la luna aparecía en el cielo, iluminando el pueblo con su luz fría, el hombre comprendió algo importante: no se trataba solo de dinero, sino de la vida, de la moral y del precio de cada acción. Esa noche no dormiría, y tampoco podría olvidar lo que estaba a punto de enfrentar. El reloj avanzaba, el dinero esperaba, y la mujer apache seguía en su mente, firme, invencible, recordándole que algunas decisiones cambian todo para siempre. Y así, mientras la noche se espesaba, el hombre se preparaba para el primer paso de un camino del que no había retorno, un camino donde cada elección tendría consecuencias que ni el dinero podría reparar. El amanecer llegó lento al pueblo, tiñendo las casas de un color anaranjado que parecía prometer un nuevo comienzo. El hombre todavía estaba sentado frente a la cabaña, el sobre con dinero descansando a su lado como una tentación silenciosa. La noche había sido larga, llena de pensamientos y dudas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de la mujer apache, firme, directa, como si pudiera ver todo su pasado, su presente y su futuro en un solo instante. Decidió levantarse y caminar un poco, tratando de despejar la mente. La brisa fresca le golpeaba la cara, recordándole que el mundo seguía girando fuera de sus problemas. A lo lejos, podía escuchar el canto de los pájaros y el murmullo de la vida cotidiana del pueblo. Todo parecía normal, pero él sabía que nada volvería a ser igual después de esa decisión. Regresó a la cabaña y encontró a la mujer apache ya despierta. Estaba sentada frente a un pequeño fuego, preparando algo para desayunar.
Su movimiento era tranquilo, pero seguro, como si cada acción estuviera calculada y llena de significado. Él se sorprendió al ver cómo podía mantener la calma en medio de algo tan serio. «Buenos días», dijo ella, sin levantar la vista del fuego. «Supongo que no dormiste mucho». El hombre asintió. «No», dijo. «No podía. Todo lo que vi anoche sigue dando vueltas en mi cabeza». Ella lo miró con atención, sus ojos mostrando una mezcla de comprensión y firmeza. «Lo sé», dijo. «Lo que está por venir no es fácil. Pero es mejor enfrentarlo con claridad». Se sentó frente a él y comenzó a hablar de su vida. Contó cómo había crecido en una comunidad apache, rodeada de tradiciones y de personas que valoraban la fuerza del espíritu y la lealtad. Cada historia mostraba su valentía y su conexión con algo más grande que ella misma. No eran cuentos para asustar, sino lecciones de vida que habían formado su carácter. El hombre escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. A medida que la mujer hablaba, se daba cuenta de que su propia vida había sido pequeña en comparación, una rutina diaria de trabajo y sacrificio, pero sin las enseñanzas profundas que ella había recibido. Comprendió que lo que estaba en juego no era solo dinero, sino algo más profundo, su conciencia, su respeto por la vida y su capacidad de tomar decisiones que afectaban a otros. «Entiendo», dijo finalmente. «Pero aún no sé lo que debo hacer». Su voz sonaba débil, pero había un hilo de decisión en ella. «Eso es normal», respondió ella. «Nadie puede decirte qué hacer. Solo puedo mostrarte lo que significa cada elección». Se inclinó hacia él. «El dinero que te ofrecen es mucho, sí, pero viene con un precio que no puedes ignorar. Alguien sufrirá. Y esa persona no puede ser reemplazada». El hombre tragó saliva. Su mente se llenó de imágenes, de rostros de personas que no conocía, de consecuencias que no podía medir. Cada palabra de la mujer hacía que el peso de la decisión fuera más real, más pesado. Decidió entonces caminar con ella fuera de la cabaña. Querían estar solos, lejos de miradas curiosas, y ella quería mostrarle algo que le ayudaría a entender la magnitud de lo que estaba por suceder. Caminaron hasta un pequeño claro entre los árboles, donde la luz del sol iluminaba la hierba y hacía que el aire pareciera más vivo. «Mira», dijo ella señalando unas marcas en la tierra. «Cada paso que das deja una huella. Algunas son ligeras, casi imperceptibles. Otras dejan cicatrices profundas. Cada elección deja algo detrás, y no siempre podemos borrar lo que dejamos». El hombre miró el suelo, viendo las huellas de sus zapatos mezcladas con las de ella y con las de otros que habían pasado por allí antes. Comprendió el mensaje: cada decisión deja marcas, y algunas no pueden deshacerse. «¿Y si tomo el dinero?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Qué huellas dejaré?». Ella lo miró sin apartar la vista del horizonte. «Eso depende de ti», dijo. «Pero recuerda, no es solo el dinero lo que se mide. Es lo que sacrificas para obtenerlo». Caminaron en silencio un rato, y el hombre comenzó a notar detalles que antes no había visto: la fuerza en la postura de la mujer, la serenidad en su mirada, la manera en que cada gesto parecía calculado para mantener el equilibrio entre fuerza y respeto. Comprendió que ella no era alguien que se dejara manipular, y que el precio que mencionaba no era solo físico o económico, sino moral, emocional y espiritual. «No puedo permitir que nadie salga lastimado», dijo él finalmente. Su voz tenía determinación. «Pero necesito saber, ¿cómo puedo estar seguro de que no ocurrirá si acepto?». La mujer suspiró. «No puedes», dijo. «Esa es la parte más difícil de todo. No hay garantía en la vida. Solo hay decisiones y consecuencias. Y a veces, incluso con la mejor intención, las cosas salen mal». El hombre se sentó sobre una roca cercana, reflexionando. Cada palabra la mujer le había dicho se volvía más clara en su mente. Sabía que estaba frente a una decisión que cambiaría su vida, pero también sabía que cualquier acción tendría repercusiones más allá de lo que podía imaginar.
Sentía miedo, pero también respeto. Dime algo, dijo él finalmente. ¿Por qué me involucras en esto? Podría simplemente alejarme y nada me pasaría. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Porque alguien debe saber lo que significa elegir entre la ambición y la vida. La mayoría toma decisiones sin pensar y otros pagan por ello. Tú tienes la oportunidad de hacerlo diferente. Pero depende de ti. Nadie más puede decidir por ti. El hombre asintió, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Cada paso que daba en ese claro era como caminar sobre arena movediza, debía medirlo todo, porque un movimiento en falso podía arrastrarlo todo consigo. Pasaron las horas caminando y hablando. La mujer le mostró lugares que habían sido importantes en su vida, un árbol donde aprendió a ser fuerte, un río donde aprendió a respetar la naturaleza, y un pequeño cementerio donde descansaban personas que habían perdido la vida defendiendo lo que creían justo. Cada lugar contaba una historia, y cada historia reforzaba un principio: la vida tiene valor, y cada elección deja una huella que no puede borrarse. El hombre comenzó a sentir algo que no esperaba: admiración. Admiración por la fuerza de la mujer, por su claridad y por la forma en que enfrentaba el mundo. Comprendió que no podía verla solo como parte del precio de la oferta de dinero. Ella era alguien con historia, con dignidad, con un valor que superaba cualquier billete. Al caer la tarde, regresaron a la cabaña. Ambos estaban silenciosos, cada uno reflexionando sobre lo que habían vivido ese día. El hombre sabía que la decisión no podía retrasarse mucho más. Cada momento que pasaba, la tensión crecía. Mañana tendrás que decidir, dijo la mujer. Y recuerda que no se trata solo de ti. Se trata de lo que cada elección provoca en los demás. El hombre miró el sobre con dinero sobre la mesa. El brillo de los billetes parecía tentador, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo la ambición la que hablaba, ahora estaba la conciencia, la ética y el respeto por la vida. Se recostó en su cama improvisada, intentando dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer, el río, el árbol y el cementerio. Todo se mezclaba en su mente como un recordatorio constante: nada en la vida es gratis, y cada elección deja una huella que puede durar para siempre. Esa noche comprendió que la verdadera prueba no era si podía resistir la tentación del dinero, sino si podía enfrentar la realidad de lo que significaba aceptar algo a cambio de otra vida. Y mientras la luna brillaba sobre la cabaña, el hombre supo que el amanecer traería consigo la necesidad de decidir, y que ninguna decisión sería sencilla, ni fácil de olvidar. El amanecer llegó con un cielo gris, presagiando días de incertidumbre y tensión. El hombre se levantó temprano, como cada día desde que conoció la oferta del dinero. Su corazón estaba cargado de dudas, y cada vez que miraba el sobre la mesa de la cabaña, sentía que un peso invisible se apoyaba sobre sus hombros. No era solo dinero lo que estaba frente a él, sino una decisión que podía cambiar la vida de alguien para siempre. La mujer apache ya estaba despierta, preparando el desayuno con la calma que la caracterizaba. Su mirada era serena, pero el hombre podía sentir en ella la gravedad de la situación. Cada movimiento suyo parecía transmitir fuerza y paciencia al mismo tiempo. Era como si la tierra misma le hubiera enseñado a mantener la firmeza en medio de la tormenta. Hoy tendrás que pensar, dijo ella mientras le servía un poco de comida. No hay manera de evitarlo. Cada hora que pasa, el momento se acerca. El hombre asintió, tomando el plato con manos temblorosas. Sabía que lo que estaba por decidir no era un juego. Cada billete del sobre tenía un precio invisible, y cada opción que considerara podría dejar cicatrices que no desaparecerían jamás. Mientras comía, recordó los momentos felices de su infancia, las risas de su madre, los abrazos de su hermana. Todo parecía tan lejano y frágil comparado con la magnitud de la decisión que debía tomar ahora. Después de desayunar, la mujer le propuso salir a caminar de nuevo. Quería que él viera cómo la vida sigue su curso incluso cuando uno enfrenta dilemas que parecen insuperables.
Caminando por los caminos del pueblo y sus alrededores, el hombre comenzó a notar detalles que antes no había visto: los niños corriendo, las mujeres cargando agua, los hombres trabajando la tierra. La rutina simple y la resistencia diaria le recordaron que la vida siempre tiene valor, incluso en sus actos más pequeños. Cada persona que ves, dijo la mujer mientras señalaba a los aldeanos, está haciendo algo importante, aunque no lo parezca. Sus vidas son frágiles y valiosas. Hizo una pausa. No puedes subestimar lo que significa tomar una vida, ni siquiera por dinero. El hombre sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de la mujer lo hacía más consciente del peso de su decisión. Pensó en el sobre con los billetes y en cómo la vida de alguien estaba ligada a ellos. De repente, el dinero dejó de ser atractivo y se volvió un recordatorio del peligro y del sacrificio. Mientras caminaban por un sendero que bordeaba un río, un grupo de hombres del pueblo los saludó. Uno de ellos, conocido por ser avaricioso y calculador, se acercó al hombre. He oído que hay oportunidades de negocio que no todos pueden aprovechar, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Dicen que algunos están ganando más dinero del que jamás imaginaron. El hombre sintió cómo su corazón se aceleraba. A veces, hay que arriesgarse para conseguir lo que uno merece. El hombre comprendió al instante que la tentación no venía solo de la oferta formal que había recibido, sino de todos los que podían alentarlo a ceder. Cada palabra, cada gesto de los demás, parecía empujarlo hacia el sobre. Pero la mirada de la mujer apache lo detuvo. Sus ojos eran un espejo de lo que estaba en juego: vida, dignidad, justicia. No escuches, dijo la mujer suavemente, pero con firmeza. Cada persona tiene su propia ambición. Solo tú sabes lo que significa para ti aceptar esto. Pero recuerda, no todo lo que brilla es oro. El hombre asintió, respirando hondo. Caminó un poco más, alejándose de los demás, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que ceder a la presión externa sería un error, pero también sentía el tirón del dinero y la necesidad de mejorar su vida y la de su familia. Cada paso que daba se sentía como un equilibrio entre la ambición y la ética, entre la necesidad y la conciencia. Decidió sentarse junto al río, observando cómo el agua corría sin detenerse. Pensó en los posibles escenarios: aceptar el dinero y enfrentar la culpa, o rechazarlo y continuar con una vida de necesidades y sacrificios. Cada opción tenía un costo, y ninguna era sencilla. Mientras reflexionaba, recordó las palabras de la mujer: cada elección deja cicatrices. Ahora comprendía que no solo se trataba de él, sino de todos los que podían verse afectados por su decisión. No puedo hacer esto solo, murmuró para sí mismo. Necesito entenderlo mejor. La mujer se sentó a su lado. Y lo entenderás, dijo. Pero debes mirar más allá del dinero. Pregúntate qué tipo de persona quieres ser después de esto. Porque el dinero se va, pero las decisiones que tomamos nos acompañan toda la vida. El hombre miró a la mujer y luego el río. La corriente continuaba su camino, indiferente a sus problemas. Era un recordatorio de que la vida sigue, aunque uno tenga que enfrentar decisiones difíciles. Respiró hondo, sintiendo la responsabilidad de sus acciones. Por primera vez, comprendió que su ambición no debía superar su respeto por la vida y por la dignidad de los demás. Mientras regresaban a la cabaña, el hombre empezó a ver señales que antes no había notado: las huellas de animales en el suelo, las marcas en los árboles, los restos de caminos que otros habían seguido. Todo parecía decirle que cada acción deja un impacto, visible o invisible. La mujer lo guiaba sin imponer nada, permitiéndole descubrir la verdad por sí mismo. Al llegar a la cabaña, encontró una carta sobre la mesa, aparentemente dejada por el hombre elegante que le había ofrecido el dinero. La abrió con cuidado, y sus ojos recorrieron las líneas, recordatorios de la oferta, de la urgencia y de la presión. Cada palabra estaba pensada para tentarlo, para empujarlo hacia la decisión rápida. El hombre la leyó una y otra vez, sintiendo cómo la presión aumentaba,
pero también cómo la claridad empezaba a tomar forma en su mente. Esto es demasiado, dijo, más para sí mismo que para alguien. No puedo apresurarme. La mujer lo escuchó sin comentar, simplemente ofreciéndole su presencia como un ancla en medio de la tormenta. Su silencio decía más que 1000 palabras, le recordaba que la decisión debía venir del corazón y la conciencia, no de la prisa o la presión externa. Durante la tarde, el hombre empezó a pensar en la vida de la mujer apache. Comprendió que no era solo alguien involucrada por accidente, sino una persona con derechos, con sueños y con un valor que superaba cualquier cantidad de dinero. Cada vez que la veía, sentía que aceptar la oferta sería como traicionar todo lo que ella representaba, la fuerza, la dignidad y la vida misma. A medida que el sol se ocultaba, el hombre sintió cómo la tensión se convertía en un peso físico. Su estómago estaba revuelto, y su mente se llenaba de escenarios posibles. No podía ignorar la magnitud de lo que estaba por hacer. Cada elección, cada paso, tenía consecuencias. Incluso pensó en alejarse, dejar todo atrás, pero sabía que eso no era sencillo. El dinero, la oferta, las expectativas, todo estaba en juego. Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente la cabaña, el hombre comprendió que la presión no venía solo de los demás ni del dinero, sino de él mismo. Su conciencia, su miedo y su responsabilidad se entrelazaban en un nudo que solo podía deshacer tomando una decisión consciente. La mujer apache lo observaba desde la sombra, no con miedo ni reproche, sino con la certeza de que cada persona debe enfrentar su propio juicio. Antes de dormir, el hombre tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir, como si poner sus pensamientos en palabras pudiera aliviar el peso que sentía. Escribió sobre su familia, sus sueños, su miedo y la urgencia de la decisión. Cada línea era un reflejo de su lucha interna, un intento de comprender lo que significaba elegir entre la tentación y la ética, entre el beneficio propio y la vida de otro. Finalmente, se recostó, mirando el techo de la cabaña, y respiró hondo. Sabía que el amanecer traería consigo el momento decisivo. No podía predecir lo que haría, ni si podría soportar las consecuencias de su elección. Pero comprendió algo fundamental: no podía ignorar la vida ni la dignidad de la mujer apache. Cualquier decisión que tomara debía respetarlas, o cargaría con la culpa para siempre. Y así, mientras el viento soplaba suavemente afuera, el hombre cerró los ojos, sabiendo que al día siguiente enfrentaría la prueba más grande de su vida. Cada pensamiento, cada recuerdo y cada miedo se mezclaban en su mente, recordándole que las decisiones más importantes nunca son simples, y que la verdadera fuerza no siempre está en el dinero, sino en la capacidad de elegir correctamente, incluso cuando la presión es enorme. El amanecer llegó con un silencio pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando lo que estaba por suceder. El hombre se levantó temprano, más cansado y nervioso que nunca. La noche había sido larga, llena de dudas, recuerdos y conversaciones internas que no le daban descanso. Cada minuto que pasaba lo acercaba al momento decisivo, y esa presión comenzaba a sentirse casi insoportable. Frente a él, sobre la mesa de la cabaña, estaba el sobre con los billetes. Era imposible ignorarlo. El dinero parecía brillar con fuerza propia, tentador y frío al mismo tiempo. Cada uno de esos billetes representaba la posibilidad de arreglar su vida y la de su familia, de dejar atrás la pobreza y la rutina interminable. Pero ahora comprendía que esa misma cantidad tenía un precio demasiado alto: la vida de alguien, y no cualquier persona, sino alguien con una historia, un valor y una fuerza que el dinero no podía reemplazar. La mujer apache estaba sentada frente al fuego, su expresión tranquila pero intensa. No hablaba, solo observaba, dejando que él enfrentara sus pensamientos por sí mismo. Había algo en su mirada que lo detenía, que le recordaba que cada decisión dejaba una marca, y que ninguna cantidad de dinero podría borrar las cicatrices de la conciencia. El hombre se acercó al sobre, lo tocó con las manos temblorosas, y luego lo retiró. Respiró hondo, tratando de ordenar sus ideas. Sabía que debía decidir pronto,
pero cada fibra de su ser le pedía reconsiderar, reflexionar, buscar otra opción. Sin embargo, sabía que no la había. La oferta era clara, el precio estaba definido, y la vida de la mujer apache estaba entrelazada con todo esto de una manera que no podía ignorar. No puedo, dijo finalmente, en un susurro. No puedo aceptar esto. La mujer lo miró, y por primera vez, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. No era una sonrisa de alivio, ni de alegría, sino de reconocimiento. Sabía que la decisión no era sencilla, y que rechazar el dinero no era un acto de cobardía, sino de coraje. Lo sabía, dijo ella. Siempre hay una prueba que va más allá de lo que parece. Elegir el dinero sobre la vida de alguien nunca es fácil. Pero lo hiciste. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y firmeza. Hoy demostraste algo que no se compra ni se vende. El hombre se recostó, sintiendo que un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. Sin embargo, la tensión aún no había desaparecido por completo. Sabía que su decisión tendría repercusiones, que algunos podrían intentar entenderla y otros juzgarla. Pero por primera vez, también sintió la paz de haber hecho lo correcto, aunque el camino fuera difícil. Mientras la mujer se levantaba y comenzaba a moverse por la cabaña, él la observaba. Su fortaleza, su dignidad y su capacidad de enfrentar situaciones extremas lo inspiraban. Comprendió que la vida no se mide solo por lo que uno posee, sino por lo que se está dispuesto a proteger, incluso cuando todo parece perdido. En ese momento, el hombre elegante apareció nuevamente, entrando sin hacer ruido. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y respeto al ver la decisión del protagonista. Nunca esperaba que alguien eligiera así, dijo, con una voz baja. La mayoría habría tomado el dinero sin pensarlo. El hombre se levantó, enfrentando al hombre elegante con determinación. No todo tiene un precio, dijo. Hay cosas que valen más que el dinero. Siempre las habrá. Su voz temblaba al principio, pero luego se volvió firme. Hoy aprendí lo que significa ser responsable de mis decisiones y de la vida de los demás. El hombre elegante guardó silencio unos segundos, y luego asintió. Bien, dijo finalmente. Has demostrado integridad, y eso es algo que el dinero no puede comprar. Se acercó al sobre y lo levantó. El dinero sigue aquí, pero ya no tiene sentido. Lo guardó en su propio bolsillo. Lo que has hecho es más valioso que cualquier cantidad. La mujer apache se acercó al protagonista y colocó su mano sobre la suya. Gracias, dijo. No solo por mí, sino por todo lo que esto representa. La vida siempre tiene un valor que debemos respetar. Hoy elegiste protegerlo. El hombre respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Durante días, había estado atrapado entre la tentación y la moral, entre la necesidad y la ética. Cada pensamiento, cada miedo, cada presión externa había convergido en este momento. Y ahora, al ver que la decisión había sido correcta, comprendió algo importante: la fuerza no siempre está en obtener lo que uno quiere, sino en saber renunciar a lo que podría destruir a otros. Pasaron las horas, y el hombre comenzó a entender que su vida nunca volvería a ser la misma. La experiencia lo había cambiado profundamente, enseñándole que las decisiones más importantes no se basan en deseos inmediatos, sino en valores y respeto por la vida. La mujer apache, por su parte, se mostraba serena, orgullosa de su fortaleza y de cómo había logrado guiarlo sin imponerse, solo mostrando la verdad. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la cabaña, el hombre se sentó frente a la ventana, mirando el cielo estrellado. Pensó en todo lo que había sucedido: la oferta del dinero, la presión de la ambición, la presencia firme de la mujer apache, y el momento en que finalmente tomó la decisión correcta. Cada detalle quedaría grabado en su memoria para siempre. Hoy aprendí algo, murmuró para sí mismo. Aprendí que la vida de alguien nunca debe ser un precio que paguemos, que la dignidad y la integridad valen más que cualquier recompensa inmediata. Respiró hondo.
Y también aprendí que enfrentar la tentación requiere más coraje que cualquier otra batalla. La mujer lo observaba desde la sombra, con una mirada llena de respeto. Nunca olvides esto, dijo. La vida siempre te pondrá pruebas. No siempre serán fáciles, pero tu integridad será tu guía. Hoy elegiste bien. El hombre cerró los ojos, sintiendo que una paz profunda lo invadía. Por primera vez en días, no había dudas, no había miedo, no había presión externa. Solo había claridad y conciencia del valor de la vida y de la importancia de protegerla, incluso cuando el mundo parece ofrecerte una oportunidad que parece irresistible. Pasaron los minutos, y la tranquilidad comenzó a instalarse en la cabaña. El hombre comprendió que, aunque la tentación del dinero aún existiría en otras formas, nunca podría olvidar la lección de ese día. Cada acción tiene consecuencias, cada decisión deja huellas, y la verdadera riqueza está en la capacidad de elegir correctamente, aunque el costo sea personal y doloroso. Finalmente, se recostó en la cama improvisada, sintiendo como el cansancio físico y emocional lo envolvía. Cada músculo de su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que había tomado la decisión correcta, y aunque el camino de regreso a su vida cotidiana no sería fácil, ahora podía enfrentar el futuro con dignidad y conciencia. La mujer apache se sentó junto a él, en silencio, compartiendo la calma que seguía al conflicto. Hoy demostraste algo, dijo suavemente. No todo el mundo puede hacerlo. Lo miró a los ojos. Y esa fuerza te acompañará siempre. El hombre respiró hondo, sintiendo la verdad de sus palabras. La presión había terminado, la prueba había pasado, y ahora podía mirar hacia adelante con la seguridad de haber hecho lo correcto. Había aprendido que algunas decisiones no se miden en dinero, sino en valores, respeto y vida. Mientras la luna brillaba sobre el pueblo, el hombre cerró los ojos, dejando que la paz lo envolviera. Había enfrentado la tentación, había soportado la presión, y había elegido proteger la vida y la dignidad de otra persona. Esa noche, por primera vez en muchos días, durmió con tranquilidad, sabiendo que su decisión era firme y correcta. El día siguiente amaneció con un cielo claro y un sol brillante que iluminaba el pueblo, como si el mundo mismo quisiera celebrar la decisión tomada. El hombre se levantó temprano, con una sensación diferente a la de cualquier mañana anterior. No era la emoción del dinero, ni la tensión de la duda, sino un peso que se había ido, reemplazado por una paz que le resultaba nueva y difícil de describir. La mujer apache ya estaba despierta, moviéndose por la cabaña con su calma habitual. Al verlo, sonrió levemente. Hoy todo sigue, dijo. La vida continúa, y tú también debes seguir. El hombre asintió, consciente de que aunque la decisión estaba tomada, la responsabilidad de vivir con ella seguiría presente. Sabía que tendría que enfrentar preguntas, juicios e incluso tentaciones futuras, pero por primera vez sentía que había hecho lo correcto. Cada acción que tomaría a partir de ahora estaría guiada por esa elección, por ese respeto por la vida y la dignidad. Salieron de la cabaña y caminaron juntos hacia el pueblo. La gente comenzaba sus labores diarias, niños corriendo hacia la escuela, mujeres llevando agua, hombres trabajando la tierra. Todo parecía normal, pero para el protagonista, nada volvería a ser igual. Cada pequeño gesto, cada mirada, le recordaba la importancia de sus acciones y el impacto de sus decisiones. ¿Crees que todos comprenderán por qué no tomé el dinero?, preguntó él, mientras observaba a los aldeanos pasar. La mujer apache lo miró, sus ojos llenos de certeza. Algunos entenderán, otros no, dijo. Pero eso no importa. Lo que importa es que tú sí lo entiendes, y eso es suficiente. Tus decisiones reflejan tu carácter, no el juicio de los demás. El hombre reflexionó sobre esto mientras caminaban. Durante días, había sentido la presión del dinero y la expectativa de los demás. Había sentido el tirón de la ambición y la necesidad, pero también había sentido el valor de la vida y la dignidad de los demás. Ahora comprendía que esas fuerzas, aunque poderosas,
no podían superar la integridad de quien elige proteger lo que es valioso. Al llegar al centro del pueblo, se encontraron con algunos vecinos que habían escuchado rumores sobre la oferta y la decisión. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con respeto, y unos pocos con incomprensión. El hombre se dio cuenta de que no podía controlar lo que pensaban, pero sí podía vivir con la decisión que había tomado. Cada mirada ajena era un recordatorio de que el valor real no está en lo que otros piensan, sino en la certeza de haber hecho lo correcto. Pasaron el día juntos, conversando y caminando por los alrededores. La mujer le contaba historias de su comunidad, de cómo habían enfrentado desafíos similares y de cómo cada decisión, por pequeña que pareciera, podía cambiar el curso de la vida. Cada relato reforzaba la lección que él había aprendido, que proteger la vida y actuar con integridad es más valioso que cualquier riqueza material. La vida, dijo ella mientras observaban el río, es como este agua. Continúa su camino, a veces tranquila, a veces rápida, pero siempre sigue adelante. Cada decisión que tomas es como una piedra en el río, cambia el flujo, deja marcas, pero no detiene la corriente. Lo que importa es que no destruyas el cauce, que respetes lo que existe. El hombre escuchaba atentamente, sintiendo cómo sus palabras resonaban en su interior. Comprendió que su decisión de no aceptar el dinero no solo había protegido la vida de alguien, sino que también había dejado una huella positiva en su propia alma. Había aprendido que la integridad y la valentía no se miden por lo que se gana, sino por lo que se evita perder, incluso cuando nadie lo ve. Al caer la tarde, regresaron a la cabaña. El hombre sintió una mezcla de alivio y gratitud. Había enfrentado la tentación, soportado la presión y elegido correctamente, y ahora podía reflexionar sobre lo que había aprendido. La mujer apache lo observaba con una sonrisa tranquila, como si supiera que él había alcanzado un nivel de comprensión que pocos logran en toda su vida. Hoy, dijo ella, no solo salvaste una vida. También descubriste algo importante sobre ti mismo. La fuerza no siempre está en tomar lo que quieres, sino en proteger lo que no puede comprarse ni venderse. El hombre asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Había comprendido que cada elección tiene un costo, y que algunas decisiones, aunque difíciles, definen la persona que uno es. El dinero que pudo haber tomado ya no importaba, lo que importaba era la claridad de su conciencia y la certeza de haber hecho lo correcto. Pasaron los días siguientes en la cabaña, preparando sus cosas para regresar a la vida cotidiana. El hombre sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Cada paso, cada mirada, cada gesto de la mujer apache le recordaba que había aprendido una lección que no se olvidaría jamás, el valor de la vida, la importancia de la integridad y la fuerza que nace de tomar decisiones correctas, incluso cuando son difíciles. Antes de partir, la mujer lo miró fijamente y dijo, recuerda siempre esto. La vida te pondrá pruebas, y algunas serán más difíciles que esta. Pero la fortaleza que encontraste hoy estará contigo. No la pierdas. El hombre sonrió con humildad y gratitud. Gracias, dijo. Por todo. Por enseñarme que hay cosas más importantes que el dinero, por mostrarme la fuerza que reside en cada vida, y por recordarme que cada elección deja una huella que nunca desaparece. Al salir de la cabaña, el hombre tomó un último vistazo al lugar. Cada árbol, cada sendero, cada piedra parecía contar la historia de lo que había vivido allí. No solo era un lugar físico, sino un símbolo de las decisiones que había tomado y del aprendizaje que había ganado. Sabía que no podía olvidar lo que había pasado, y que esa experiencia lo guiaría para siempre. Mientras caminaba de regreso al pueblo, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los billetes ni en los bienes materiales, sino en la capacidad de elegir correctamente, de actuar con conciencia y de proteger la vida de quienes lo rodean. Cada paso que daba era una afirmación de su decisión, y cada respiración un recordatorio de que había hecho lo correcto. Al llegar al centro del pueblo, algunas personas lo miraban con respeto y curiosidad. Él ya no buscaba aprobación, pero sentía una satisfacción interna que superaba cualquier reconocimiento externo.
Había enfrentado la tentación, había soportado la presión y había protegido lo que era valioso. Esa sensación no tenía precio. La mujer apache se despidió de él con un gesto firme pero amable. Sigue tu camino, dijo. Y recuerda siempre lo que aprendiste aquí. Cada decisión es importante, pero las que afectan la vida de otros lo son aún más. El hombre asintió y caminó hacia su hogar. Cada paso estaba lleno de conciencia, de reflexión y de un sentido renovado de responsabilidad. Sabía que la vida seguiría presentándole desafíos, pero ahora tenía la fuerza y la claridad para enfrentarlos con integridad. Al llegar a su casa, fue recibido por su familia. Su madre lo abrazó, su hermana lo sonrió, y él sintió una gratitud profunda. Sabía que la decisión que había tomado no solo protegía a alguien más, sino que también fortalecía su propio espíritu y su relación con quienes amaba. Cada gesto de su familia parecía reflejar la paz interna que había encontrado. Esa noche, mientras se recostaba, pensó en la mujer apache, en el hombre elegante y en todo lo que había sucedido. Cada recuerdo estaba grabado en su mente, no como un peso, sino como una enseñanza que lo acompañaría toda su vida. Había aprendido que algunas decisiones no pueden tomarse a la ligera, que cada elección deja huellas, y que el verdadero valor de la vida no puede medirse en dinero. Antes de cerrar los ojos, murmuró para sí mismo, hoy entendí algo importante. La vida es frágil, las decisiones son poderosas y el respeto por los demás es lo más valioso que tenemos. No todo lo que brilla es oro, y algunas riquezas solo se encuentran en la fuerza de la conciencia y la integridad. Mientras dormía, por primera vez en muchos días, lo hizo con tranquilidad, con la certeza de que había hecho lo correcto. La historia no terminaba con él, sino que continuaría en cada decisión que tomara, en cada acción que emprendiera, guiado por la lección que había aprendido. La vida siempre tiene valor, y protegerla es la verdadera riqueza que nadie puede quitarte.